Le iba a decir cuando lo tenga, diga amén, pero no lo voy a escuchar. Dice así la palabra de Dios, Tito capítulo 2, versículo 11, del verso 11 al 13. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, ¿quién sabe qué quedará decir ahí, verdad? O si sabemos, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Una vez más dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces vamos a utilizar esta porción de la Escritura, Timoteo capítulo 2, verso 11 al 13, para utilizarlo como un fundamento sobre la enseñanza. Tito, ajá, lo bueno que tenemos aquí. Tito capítulo 2, verso 11 al 13. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que su palabra se grabe y más que grabarse, que haga el impacto en nuestras vidas, que produzca en nosotros cambios y esa transformación, que nos moldee a la imagen de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por el tiempo, Dios, que podemos nosotros tener escudriñando tu palabra. Espíritu Santo, sé tú quien nos ayuda a interpretar la Escritura. Sé tú, Dios, quien nos ayuda a entender la revelación de tu palabra. Que, Señor, tu palabra en nosotros produzca esos cambios, esa transformación, mientras, Señor, estudiamos los eventos de los últimos tiempos. Ayúdanos a siempre estar listos, Señor, estar anticipando, ansiosos a que tú regreses por tu iglesia, por cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, te damos gracias y tu pueblo dice amén. Bueno, el día de hoy vamos a continuar y estuvimos hablando las semanas pasadas sobre la muerte, qué es lo que significa. Estuvimos hablando un poquito de dónde van los creyentes cuando mueren, dónde van lo que la Biblia habla como los injustos o los malvados cuando mueren. Y una de las cosas que necesitamos nosotros cuidar es entender que la Biblia, nosotros creemos que toda la palabra es inspirada y creemos en la totalidad de la Escritura como inspirada. No podemos nosotros elegir porciones que nos gustan. Cuando se habla del amor de Dios, pues eso me gusta, eso sí. Cuando se habla del juicio, del infierno y estas cosas, pues no. Necesitamos poner toda la palabra al frente nuestro y abrazarla, tomarla tal y cual es y nosotros vivirla, creerla. Entramos a estos temas y hemos estado, como quien dice, en inglés dicen laying a foundation, estamos arrojando una fundación, un fundamento sobre lo que son los estudios escatológicos. Y mirábamos que en el pasar de los años, en la historia, las diferentes formas y estilos de vida que ha habido históricamente han de cierta forma influenciado las diferentes posturas y creencias. Cuando las cosas van bien, de repente mira la gente que no hay una necesidad, o por así decirlo, en la mente de ellos de que vaya uno al cielo o venga la justicia de Dios. Cuando empiezan las guerras, los pleitos, y como lo que miramos ahorita, la pandemia,
empieza uno a mirar el descontrol y dice uno, pues la venida del Señor está cerca. Entonces, hasta ahorita estuvimos estudiando cómo a lo largo de la historia eclesiástica o de la iglesia se ha leído estos libros, libro de Apocalipsis, el libro de Tesalonicenses, los libros proféticos como Ezequiel, Isaías y el libro de Daniel, y se ha llegado a conclusiones diferentes. Estuve hablando en cuanto al tema del milenio, de los 1000 años de los cuales habla Apocalipsis. Se han levantado diferentes creencias. Una de ellas miramos que son los amilenarios, miramos lo que son los post-milenarios y los pre-milenarios. Entonces, estudiando, eso tiene que ver con el milenio. Y ahorita estamos estudiando lo que llamamos el arrebatamiento. Y esta es una doctrina que algunos lo han dicho que se volvió muy popular en los tempranos 1900, en el año 1900, y esta creencia agarró mucha fuerza en el movimiento pentecostal, y por ese motivo algunas personas lo han desacreditado como algo que es nuevo. Se va a sorprender que hay muchas personas dentro de la rama cristiana que no creen en esta doctrina llamada, lo que llamamos el arrebatamiento. Y pues vamos a poner algunas escrituras y algunos pasajes y compartir las diferencias de las posturas. Entonces, hablamos en estas últimas semanas lo que conocemos como pre-tribulacionistas, lo que conocemos en inglés como mid-tribulation, o los del tiempo medio y los del post. Y lo que estas creencias sostienen es que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, va a ser arrebatada entre medio de la tribulación, o simple y sencillamente no va a ser arrebatada, va a pasar por ese tiempo y va a permanecer aquí hasta lo que conocemos como la segunda venida de Jesús. Entonces, dábamos como fundamento, decía, algo que va a acontecer es que los muertos en Cristo van a resucitar, y por eso estuvimos hablando algunas semanas sobre lo que pasa cuando uno muere, y va también estar el que está vivo. Dice la Biblia que van a ser transformados. Entonces, ya hablamos un poquito de los que han muerto en Cristo y vamos a continuar con los que están vivos. Y el día de hoy vamos a estar entrando a lo que es la doctrina del arrebatamiento y de dónde viene esta enseñanza, qué base bíblica nosotros podemos dar para sostener esta postura. Y a través de esto nosotros no nomás contarlo, platicarlo, lo escuché, sino tener la base bíblica para nosotros tomar esa decisión y decir yo creo en este tema, etcétera. Entonces decía, dentro del mismo cristianismo hay medios y post tribulacionistas. Y lo decía al principio, cuando hablamos de estos temas, hay algo que enseñamos en la escuela o en el discipulado de la iglesia, que hay creencias esenciales y no esenciales, y tratamos de ser flexibles en algunas de ellas. Y porque otra iglesia, otra denominación crea que va a ser en el medio o va a ser después, no debe ser un punto de división. Podemos tener puntos de vista diferentes, pero mantenernos unidos, así como pasa entre los amigos, como pasa en el matrimonio y como pasa entre la familia, en ocasiones dentro de la familia carnal y la familia espiritual. Hay puntos que quizás
no estamos en el mismo acuerdo, pero no debe ser ocasión para dividirnos, ¿ok? Entonces, vamos a mirar, no sé si recuerdan, pero estuve compartiendo sobre la diferencia que hay entre el arrebatamiento y la segunda venida. Am, Miramos que la primera venida de Jesús fue cuando Jesús pisó la tierra, nació a través de una virgen. Dios se hizo hombre, vino y habitó, es la primera venida. Y la Biblia habla de la segunda venida. Eh, es en algunos desacuerdos que se tienen en las creencias diferentes. Nosotros cuando hablamos del arrebatamiento, dice la Biblia que nos reuniremos con Él en el aire. Entonces no consideramos esa una segunda venida, nos vamos a nosotros a encontrar con Él y después de esos años de estando en la presencia de Dios vamos a descender y cuando todo ojo le vea, es entonces que creemos ahí que se va a efectuar lo que conocemos como la segunda venida. Entonces, dice así el comentarista para dar inicio a la introducción, dependiendo cuándo se haya convertido, dice, puede que haya escuchado la canción Un día Cristo volverá. La canción fue escrita por Thoreau Harris, algunos años después de la fundación de lo que nosotros conocemos como la denominación de Asambleas de Dios, y eso fue en el 1914, les decía, en los tempranos años de los 1914, y las palabras del coro con música de una melodía eran muy pronto, sí, Jesús vendrá, muy pronto sí Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo, velad y orad. Y se va a dar cuenta que habían muchos coritos que eran muy, muy populares, que siempre estaban anunciando el regreso y la venida de Jesús. Las calles de oro, Jerusalén, qué bonita eres. Y mucho del canto de aquel entonces hablaba mucho sobre este tiempo en el que vamos a reunirnos juntamente con Jesús y tener este tiempo, amén. Cuando miramos, dice el comentarista, ¿cuál fue el último himno, canción o coro que usted cantó sobre el regreso de Jesús para llevarse a los creyentes para estar con Él por siempre? Y dice, desgraciadamente, el hecho de que Jesús pudiera venir en cualquier momento ya no recibe la atención de los primeros días del avivamiento pentecostal. Desgraciadamente, dice, el hecho de que Jesús puede venir ahorita o mañana ya no recibe la atención como lo recibía en aquel entonces. Entonces mucha gente, no sé si usted ha escuchado, desde que tienen diciendo que va a venir y decía, en la vida de la iglesia como que empezó a entrar en un conformismo y ya no se ha promovido tanto. Ahorita pasa esto de la pandemia y de repente mira muchas publicaciones, Cristo viene y Cristo viene. Pero siendo muy honestos, ha perdido esa fuerza o ese impacto que tuvo en los principios de los 1900. Al mirar nosotros este tema, dice, ¿cuánto de estos himnos antiguos conoce que hablan de Jesús vendrá otra vez, al sonar de la trompeta, un día Cristo volverá, la mañana gloriosa o el Rey ya viene? Los tiempos y los gustos musicales obviamente cambian, pero la verdad divina nunca cambia. Y dice, los compositores de hoy escriben tantas canciones, ya hace la pregunta, escriben canciones sobre el arrebatamiento y la verdad es que no. Si usted tiene talento musical, que Dios le llame a traer este mensaje importante de regreso a nuestras iglesias. Entonces, al mirar nosotros estos temas, vamos a mirar, decía, cómo son temas
por así decirlo, que algunos piensan que han pasado de moda y cuando hablamos de doctrina, cuando hablamos de enseñanza, esto no debe ser así, debemos permanecer y esas doctrinas no deben hacerse antiguas, sino siempre deben estar presentes, siempre deben estar vigentes. Vamos a mirar ahorita un poquito sobre sobre los significados, ¿verdad? Ya miramos lo que es el arrebatamiento y la segunda venida, eventos muy distintos. Entrando, si usted va a poner un tema para el estudio el día de hoy, puede poner el arrebatamiento de la iglesia, que es lo que estaremos mirando el día de hoy, el arrebatamiento de la iglesia. Y dice lo siguiente, y creo que a mí me pasaba cuando era más chico. Algunos niños y jóvenes no están completamente convencidos de que quieren que Jesús los lleve al cielo. Tal vez están esperando a encontrar placer aquí y encontrar el placer ahora. Ahora, es natural para los jóvenes enamorarse, casarse y tener una familia. Pero para ellos, dice, el arrebatamiento sería el fin de todo, así como lo es la muerte. Y yo recuerdo, les decía, en tiempo atrás, nosotros de muy pequeños conocimos estas enseñanzas y estas doctrinas. A mi padre le tocó compartir mucho sobre estos temas y para nosotros como jóvenes siempre estábamos con esa expectativa de que un día podía suceder esto. Les contaba esta anécdota que recuerdo en días que me quedaba dormido así en una siesta. De repente me levantaba y iba al cuarto de mamá y no estaban, y iba al cuarto de los niños y no estaban, y iba a la cocina y no había nadie, y iba a la sala y decía, me quedé, y de repente me daba cuenta que estaban allá en el patio haciendo una actividad, pero siempre vivía uno con eso en la mente, de que Jesús podía llegar en cualquier minuto y era importante para nosotros estar anticipando y estar listos para cuando el Señor arrebatara a su iglesia. Entonces decía, dado a la comodidad, usted acaba de comprarse un carro nuevo, acaba de comprarse una casa o acaba de ser promovido a una mejor área en el trabajo. Y decía, a veces estas cosas nos pueden hacer querer y anhelar estar más tiempo aquí en la tierra sin saber que Dios tiene preparadas cosas mayores para nosotros. Y si disfrutamos aquí en la tierra, imagínese disfrutar de las bendiciones celestiales, imagínese disfrutar del cielo nuevo y de la tierra nueva que Dios tiene para nosotros. Entonces, decía, debido a estas cosas, en ocasiones son temas que las personas quieren hacer a un lado y prefieren vivir en el momento, en el ahora, y son cosas que nos distraen de anticipar la venida de Jesús o lo que conocemos como el arrebatamiento. Muchos de los primeros creyentes y así conocidos como pentecostales vinieron a Cristo porque estaban abrumados con las demandas que la vida puso sobre ellos. La pobreza era más frecuente que la prosperidad y esto es lo que nos dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Si miramos por ahí el capítulo 4, verso 16 al 18. Y recuerden, cuando miramos nosotros la persecución y todo lo que pasaba en Tesalónica, mucha gente muriendo, el apóstol alienta porque muchos están durmiendo, han muerto
y alenta con estas palabras. Pero fíjese, el capítulo 16 al 18 nos dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, mirando, dice: pero a medida que Dios ha bendecido y prosperado a los creyentes llenos del Espíritu, esta vida puede que parezca tan atractiva como la vida por venir que describen las Escrituras. Entonces decía, es cuando está uno enfermo en ocasiones, es cuando a uno le va mal, cuando las cosas que a veces emocionalmente uno tiende a desear más, ir a la otra vida y poder así disfrutar de las promesas. Pero cuando todo está, como dicen por ahí, color de rosa, todo está bien, tengo mucha expectativa de lo que la vida que tengo me va a traer. A veces esto como que opaca este anhelo del arrebatamiento. Y dice así: si nuestro mayor deseo no es estar con Jesús, sin importar cuán buena sea la vida, entonces debemos revisar nuestra relación con el Salvador. Una vez más, si nuestro mayor deseo no es estar con Jesús, sin importar cuán buena sea la vida, entonces debemos revisar nuestra relación con el Señor. Permita que crezca el amor y el deseo por la presencia de Jesús a medida que estudiamos nosotros estos temas del arrebatamiento. Entonces, al nosotros enamorarnos de Dios, enamorarnos de Jesús, de sus promesas, de su palabra, va a ser muy normal, no importando qué tan bien me esté yendo, que usted diga: ven Jesús, ven por nosotros, que queremos estar en tu presencia, queremos estar contigo. Y una de las cosas que dice el versículo 17: y estaremos siempre con el Señor. Cuando seamos arrebatados, estaremos para siempre reunidos a su presencia. Entonces, el primer verso que leímos para iniciar este estudio, lo miramos en Tito, el capítulo 2, versículo 11 al versículo 13. Tito capítulo 2, verso 11. Y hay lo que nosotros, o se conoce dentro del movimiento pentecostal, o del movimiento de denominación de las asambleas de Dios, se conoce esta creencia o este título que se le da a la esperanza bienaventurada. Y básicamente la esperanza, estamos esperanzados a esa bienaventuranza de ser arrebatados, de ser llevados a la presencia del Señor. Y viene de este pasaje, el capítulo 2, verso 11, nos dice así el versículo 11, y lo vamos a leer de nuevo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, anticipando, siempre teniendo en nuestro corazón la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y el Salvador Jesucristo. Entonces, de este pasaje se derriba la doctrina esta que hemos de nosotros tener esa esperanza, siempre estar esperanzados a esa manifestación donde nosotros veremos al Señor Jesús, seremos arrebatados y nos reuniremos con Él
para siempre. Entonces, mirando algunos puntos y algunos temas, dice así lo siguiente: ¿por qué puede entonces llamarse al arrebatamiento la esperanza bienaventurada? Y vamos a mirar porque miren, les hablábamos sobre la primera venida, les hablábamos sobre el arrebatamiento, donde nos reuniremos con él, y hablábamos sobre la segunda venida. Entonces ya hablábamos que está el pre, el medio y el posterior, o verdad, lo que conocemos como el amilenial, el post y el pre. Entonces las tres posturas quizás no van en ese orden, pero por ahí lo vamos diciendo. Algunos eruditos bíblicos identifican esta esperanza como la segunda venida. Entonces, quiero que sigan el hilo ahí. Decía, nosotros creemos que está hablando del arrebatamiento y decía, algunos ubican esta esperanza bienaventurada como la segunda venida. Para el post tribulación, ellos decía, no creen en el arrebatamiento al principio, sino creen que va a ser al final, donde ellos clasifican este pasaje como al final, y nosotros lo creemos antes. Entonces, una nota aquí: algunos eruditos bíblicos identifican la esperanza bienaventurada como la segunda venida, no como el arrebatamiento. Después de la tribulación, por las palabras que miramos aquí, que dice la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ellos declaran que la gloriosa venida de Cristo será cuando todo ojo le verá, cuando venga con los ángeles y santos a obtener una victoria milagrosa sobre Satanás y el anticristo. Entonces, aquí es una diferencia que se tiene. Nosotros creemos que este pasaje alude al arrebatamiento, y algunos creen que alude a lo que se va a llevar a cabo cuando sea la segunda venida. Nosotros para ese entonces creemos que viene la iglesia juntamente con los ángeles y Jesús a pelear lo que conocemos como el Armagedón. Entonces, vamos entendiendo ahí las diferencias que hay entre posturas, y nosotros tengamos convicciones propias de lo que estamos leyendo y de lo que estamos estudiando. Entonces, dice, ¿por qué no se escucha hoy más alabanzas y predicaciones sobre el arrebatamiento inminente? Porque estuvimos hablando un poquito de esto, porque se ha vuelto menos popular estos temas. Decía, uno es por la comodidad en la que se vive, otra es por quizás el tiempo que ha pasado y quizás no se ha visto. Y vamos mirando, ¿verdad? Walvoord en el 1999 defiende que la gloriosa venida se refiere al arrebatamiento. Entonces aquí están algunos argumentos. Unos dicen es la segunda venida y otros dicen es el arrebatamiento. Conozcamos un poquito de cuáles son los argumentos para tomar esa decisión de nosotros definir qué es lo que está la Escritura aquí enseñándonos. Entonces este hombre defiende que la gloriosa venida se refiere al arrebatamiento, y dice lo siguiente: aunque el mundo no verá la gloria de Cristo durante el arrebatamiento, o sea, no lo va a mirar el mundo, lo va a mirar la iglesia, como lo va a mirar todo el mundo después del arrebatamiento. Los cristianos en el arrebatamiento le verán en gloria, y para ellos será una gloriosa venida. Entonces, es una gloriosa venida para la iglesia, no necesariamente para el mundo, es para la iglesia. Y este hombre dice, este pasaje no descarta el hecho de que pueda ser una vista, porque la iglesia en sí lo va a mirar, y esa es una de las posturas de defensa. Qué grandiosa gloria podremos contemplar
cuando diremos junto al apóstol Pablo, y así estaremos siempre con el Señor, lo que dice el libro de Tesalonicenses. Y una referencia o una parte más del comentarista dice, ¿cuántos cristianos esperan con anticipación el día de la gloriosa venida? Y yo quisiera en esta hora hablarle así directamente. ¿Cuántos de nosotros, algunos están esperando un aumento de sueldo, algunos están esperando tener un nieto o una nieta, algunos están esperando tener un hijo, algunos están esperando comprar una casa, están esperando quizás emprender un negocio, etcétera? ¿Cuántos realmente estamos nosotros esperando que Cristo venga? Que Cristo se aparezca, nos arrebate y podamos nosotros ya estar con Él para siempre. Y eso es algo que nosotros debemos hacernos esa pregunta y contestar a ella. Y si realmente no estoy anticipando, necesitamos examinarnos y decía, tener en nosotros siempre ese deseo de que Cristo venga por su iglesia, venga por cada uno de nosotros. Si uno no ha vivido el gozo de tener comunión íntima con Jesús, lo cual aumenta el deseo de estar junto con Él por una eternidad, es fácil quererse aferrar hoy a las experiencias agradables de esta vida. Y una vez más tiene que ver mucho con la intimidad que nosotros hemos pasado con Dios. Es una buena forma de examinarnos. Estoy esperando su venida, pues quiere decir que intimo mucho con Él, o la verdad no es algo que tenga en mi calendario o en mi lista de deseos. Y mucho de ello es porque necesitamos procurar más esa intimidad con Jesús. Sin embargo, dice, después de esta vida hay placeres, experiencias y relaciones que harán de esta vida, que esta vida se desvanezca en la insignificancia, sin importar cuánto nosotros disfrutemos los placeres terrenales, nunca podrán compararse con la futura gloria celestial con Jesús para siempre. Entonces, miren, si Jesús, si Dios, el creador del universo, logró tumbarnos la quijada cuando nosotros miramos los paisajes tan bonitos, si usted va a La Paz, si usted va a Cancún, si usted va a Hawái, si usted va a Chiapas y si usted va a lugares hermosos, si usted se prueba una fruta, una delicia alimenticia, donde dice, wow, siento que es un pedacito del cielo. Imagínese lo que Dios tiene preparados. Hay un pasaje en la Biblia, dice cosas que ojo no vio. Son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos, leemos el libro de Job, habla sobre la creación del universo, la creación del mundo, y al nosotros entender todas estas cosas, hemos de entender que no vamos a perdernos de nada aquí en la tierra, no vamos a perdernos de ningún placer, de ninguna posesión, todo en el cielo, y cuando regresemos a la tierra nueva, al cielo nuevo, todo será como originalmente fue el plan de Dios, sin hierbas, sin espinos, sin cardos, sin dolor, y podremos gozar de realmente esa creación perfecta de Dios. Entonces, algo que necesitamos entender y tener muy presente en nosotros, para nosotros siempre anticipar la venida, el arrebatamiento, y poder nosotros estar en la presencia del Señor.
sin importar, decía, cuánto nosotros disfrutemos los placeres terrenales, nunca podrán compararse con la futura gloria celestial con Jesús para siempre. Entonces, vamos a ir mirando sobre lo que es esta palabra arrebatamiento. Si puede, dígalo conmigo ahí donde está, arrebatamiento. La palabra viene del término latín que se escribe de la siguiente manera, R-A-P-T-U-S, que es raptus, que significa agarrar, y la palabra en latín tiene base en el término griego que se conoce como arpazo, y si usted quiere escribirla es H-A-R-P-A-D-Z-O. H-A-R-P-A-D-Z-O. Arpazo. Y siempre lo he explicado de esta manera, que la Biblia no fue escrita en el español, fue escrita en el hebreo, el griego y el arameo. Y para nosotros entender mejor una palabra, siempre es bueno acudir al original. Hay lo que se llama etimología, o lo que es el origen de una palabra. Y cuando nosotros hacemos un estudio de palabra, decía, nos puede dar una revelación de lo que estamos leyendo. Entonces, hay algunas personas que dicen, cuando hablamos del tema de la Trinidad, dicen, pues esa palabra no está en la Biblia. O cuando se habla sobre la doctrina del rapto, dicen, pues esa palabra tampoco está en la Biblia. Y miramos que hay implicaciones. Una vez más, miramos que hay implicaciones sobre lo que esto significa. El hecho de que la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia no descarta la enseñanza que nosotros creemos cuando dice la Biblia que Jesús fue bautizado, escuchó una voz del cielo y descendió el Espíritu Santo como una paloma y estaba Cristo. Entonces, aquí miramos la voz del cielo, miramos al Espíritu Santo descender y miramos a la persona de Jesús, y ahí miramos lo que describe Trino 3, la Trinidad, y lo miramos repetidas veces en la Escritura, en la actividad de la creación, en el nombre Elohim, y así podemos mirar muchos puntos. Entonces, cuando hablamos de este tema del rapto, algunas personas dicen, bueno, pues esa palabra no está en la Biblia, y por ende entonces no vamos a creerlo. ¿Dónde miramos esto? Al nosotros mirar, vamos a mirar lo que dice Primera de Corintios, el capítulo 15, verso 49. Vamos a mirar también el 51 y el 52. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 49, versos 51 y 52. Dice así la Escritura: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El verso 51 dice, he aquí, el apóstol Pablo hablándole a los creyentes que están en esta ciudad de Corinto, he aquí os digo un misterio. Y note bien, porque la iglesia en un tiempo en la historia no era conocida como la iglesia es un misterio revelado. Nadie tenía la idea dentro del pueblo de Dios que Dios iba a alcanzar al gentil, y que a través del gentil y del judío iba a ser lo que conocemos el cuerpo de Cristo, iba a ser la iglesia. Era algo que no se había dado a conocer
y fue un misterio dado a conocer. Entonces, estos temas del arrebatamiento, dice el verso 51, he aquí os digo un misterio, y dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos, dice ahí, transformados. Entonces, mirando esta palabra, decía arrebatamiento, viene del término latín raptus, y la palabra de latín tiene una base en el término griego que quiere decir arpazo, y esa palabra nosotros la miramos en Tesalonicenses. Arpazo, lo miramos en Tesalonicenses, ese mismo capítulo 4 que hemos estado mirando. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, y ahí está la palabra, arrebatados. Seremos, y ahí está, arpazo, arrebatados, que significa básicamente arrebatar. Si usted estudia, la palabra esta significa arrebatar o tomar o agarrar en forma repentina para mover o tomar control de, para remover, tomar, agarrar en forma repentina para mover o tomar control de. No sé, había un juego que se llamaba Rebate, ¿verdad? Cuando estaba uno chico en la escuela y cuando estabas escribiendo llegaban y te arrebataban el lápiz y si te lo arrebataban y no lo alcanzabas a detener, ya les correspondía al que te lo arrebató. Y básicamente es el arrebatar implica eso. Va a haber una actividad en la cual se va a remover y nosotros creemos que se va a remover la iglesia. Ahora, cuando miramos estos versos, decía, y esto es lo que me ha puesto a mí a meditar un poquito en las diferentes posturas, porque quienes no creen en el arrebatamiento interpretan este verso como algo que se va a llevar a cabo en la segunda venida. Entonces, para ellos no lo interpretan necesariamente como algo que va a pasar antes, pero lo interpretan como algo que va a pasar después. Y vamos a mirar un poquito acerca de eso conforme vayamos desarrollando este estudio. Yo sé que hay algunas preguntas sobre las trompetas, sobre la final trompeta y diferentes palabras, cosas y eventos que en ocasiones miramos. Decía, cuando nosotros miramos las dos posturas, bueno, pues los dos creemos que vamos a ser arrebatados, pero uno cree antes y uno cree que va a ser después. Y el motivo del antes, vamos a irlo mirando, es porque Dios está por derramar su ira y creemos que no está dispuesto a derramar su ira sobre la iglesia. Entonces vamos a mirar un poquito acerca de eso. Entonces, estudiando, muy importante, ¿de dónde viene esta doctrina, esta enseñanza de esa palabra arpazo, arrebatar, que significa arrebatado o tomar o agarrar en forma repentina para mover o tomar control de? La mayoría tendría una reacción natural al ser agarrado o tomado y queremos tener control sobre nuestro espacio íntimo y personal. Es realmente una situación riesgosa perder este control en una forma repentina. Entonces, ¿cómo se sentirá ser tomado o arrebatado o agarrado mientras estamos durmiendo, en el trabajo, jugando o compartiendo con nuestros amigos? ¿Qué tal si usted es una persona que no puede mirar hacia abajo desde un edificio alto? Si usted tiene miedo de las alturas,
¿Cómo cree que se sentirá cuando sea elevado, pasando los satélites y los planetas? Entonces, son preguntas que a veces la gente se hace y vamos a tratar de ir contestando un poquito lo más que nosotros podamos a estas interrogativas o estas preguntas que se hace, que son válidas para nosotros hacer cuando estamos siempre ansiosos de saber qué es lo que va a pasar. Entonces, otra de las preguntas es cómo será nuestro cuerpo cuando cambie durante el arrebatamiento. Algunas citas, y lo mirábamos ahorita en el libro de Corintios, algunas de estas citas nos habla, dice que así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen celestial. Yo les hablaba la semana pasada sobre cómo los ángeles tomaban una figura de hombre, y la Biblia nos habla en algunas, podríamos decirlo, claves o reseñas que nos enseña en la palabra, que ellos tenían aspecto de hombre. En ocasiones miramos descripciones en el libro de Ezequiel sobre estos ángeles y unas figuras muy raras. Entonces mirábamos también cómo Abraham les recibió, les dio alimento, y todo esto, amén, nos enseña un poquito de cómo va a ser una transformación. Entonces, obviamente algunas cosas en nosotros van a cambiar y vamos a ser transformados. Y nos dice así, no se preocupe, la Biblia menciona que algo ocurrirá que cambiará nuestra reacción a las alturas increíbles. Pablo nos habla de este cambio de lo terrenal, va a ser convertido en celestial. Nos habla de este misterio. No todos dormiremos, pero seremos transformados. Habla de esta transformación. Entonces dice, en estos versículos, lo que acabamos de mirar en Corintios, Pablo repite 2 veces, seremos transformados. Y si usted lo entiende en esta hora, seremos transformados. Algo en nosotros, no algo, todo en nosotros va a cambiar totalmente, y vamos a tener ese cuerpo incorruptible. En cambio, en nuestro cuerpo será en forma instantánea e increíble. El cambio, perdón, en nuestro cuerpo será en una forma instantánea e increíble. Y vamos a mirar lo que dice Hechos capítulo 1, verso 9. Hechos capítulo 1, verso 9. Dice así la escritura, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que les ocultó de sus ojos. Ok, una vez más, está hablando aquí de la ascensión de Jesús. Les da la comisión, los envía, están ellos por entrar en el aposento alto para esperar ser investidos. Y miramos, dice el verso 9, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, o sea, lo miraron físicamente, fue alzado. Y ellos van mirando cómo es alzado, y le recibió una nube que les ocultó de sus ojos. Entonces, pasando la nube, ya no pudieron más verle. Tal vez es posible que los creyentes durante el arrebatamiento sean elevados con sus cuerpos ya transformados, pero dice, hace la pregunta, ¿puede el cuerpo humano realizar tal viaje o más, pararse en la presencia de Dios en su santidad? Entonces, mirábamos algunos relatos, por ejemplo, de Moisés cuando quería mirar
la presencia de Dios y su cuerpo físico no podía. Entonces sabemos que algo sobrenatural se va a efectuar en nosotros, que nos va a permitir estar en esa dimensión, que nos va a permitir agarrar aire, elevarnos, y esa es la transformación que menciona el apóstol Pablo. ¿Cómo vamos del tiempo ahí? Aleluya, ya son las 8:14. Entonces no vamos a alcanzar a terminar, pero vamos a seguir en este tema del arrebatamiento. Y como último punto vamos a mirar el arrebatamiento con respecto a la tribulación. El arrebatamiento con respecto a la tribulación. Entonces, este tema es muy importante porque decía, algunos creen que vamos a ser arrebatados antes, que básicamente es nuestra postura pre-tribulacionistas. Algunos creen que van a ser arrebatada la iglesia a mitad del tiempo o en un espacio entre medio, y algunos creen que la iglesia no va a ser arrebatada, la iglesia va a pasar estos tiempos de la tribulación. Entonces, vamos a mirar un poquito de cuáles son las diferencias y qué es lo que podemos mirar aquí, de dónde sacan tales diferencias. Entonces, aquellos que creen que la Biblia enseña que habrá un periodo literal de 7 años de tribulación, caen bajo de uno de estos grupos proféticos, los los medios y los pre-tribulacionistas. Entonces, una vez más, aquellos que creen que la Biblia enseña que habrá un periodo literal de 7 años de tribulación. Entonces, cuando hablamos sobre el amilenarista, no sé si recuerdan, el amilenarista es el que mucho va en línea con lo que conocemos como la doctrina o la denominación o religión católica. Ellos obviamente no creen en los 7 años de tribulación literal, y por ende pues no podrían ser catalogados como pre o entre medio. Puede que se cataloguen como, ¿verdad?, a post, pero ellos no creen en lo que conocemos como los 7 años de la tribulación. Y ese también va a ser un tema muy interesante a estudiar, porque creemos nosotros que va a pasar algo de lo que nosotros vamos a ir interpretando en el libro de Apocalipsis, del juicio, del derramamiento de la ira de Dios, y también de las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo que se va a efectuar en el cielo. Entonces, el arrebatamiento post-tribulacional, vamos a estudiarlo primero. Entonces está el pre, el entremedio y el post. ¿De qué estamos hablando? De los 7 años de la tribulación. Cuando la iglesia sea arrebatada, nosotros creemos que van a pasar 7 años muy difíciles. Lo que se conoce como Jacob's Trouble. No sé si se recuerdan, pero Jacob trabajó 7 años y le dieron, como dicen por ahí, gato por liebre. No le dieron a la mujer que él amaba, le dieron a otra más, y se conoce como la tribulación de Jacob. Tuvo que trabajar otros 7 años. Vamos a mirar sobre las semanas de Daniel. El pueblo estuvo cautivo un tiempo, y quedó un espacio de semanas que no se cumplió, y vamos a sacar los cálculos y mirar de dónde se saca que se va a pasar por este tiempo. Entonces, una vez más, estamos hablando de los 7 años de la tribulación. Mucho de los sucesos apocalípticos que conocemos como los sellos, que conocemos como las trompetas, que conocemos en la Biblia como las copas de ira, nosotros creemos que se van a efectuar dentro de estos 7 años. El amilenarista, por ejemplo, el católico, ellos creen que esto ya pasó. Nosotros creemos que va a pasar.
Entonces, dentro de los que creemos de estos 7 años, están estas creencias. Algunos creen que la iglesia va a pasar todo este tiempo, algunos creen que la iglesia va a pasar la mitad del tiempo y algunos creen que la iglesia va a pasar, no va a pasar, va a ser arrebatada antes de. Entonces, el arrebatamiento post-tribulacional, vamos a mirar el que cree que va a pasar la iglesia. Por eso, dice los post-tribulacionistas, enseñan que la verdadera iglesia estará en la tierra durante los 7 años de tribulación. Aquellos que apoyan el arrebatamiento post-tribulacional colocan las referencias al arrebatamiento y la segunda venida en un solo acontecimiento al final de la tribulación. Entonces, el arrebatamiento y la segunda venida es un suceso para ellos. ¿Cuándo? Es después de la tribulación. Para nosotros es el arrebatamiento y luego la segunda. Y para ellos, para el post-tribulacional, es un suceso al final de los 7 años. Entonces, también presentan su postura principalmente argumentando contra la posición pretribulacional. Entonces, si lo podemos resumir así sencillamente, esta es la postura post-tribulacional. La iglesia va a pasar por el tiempo de tribulación y la segunda venida y el arrebatamiento es el mismo suceso. Está lo que conocemos nosotros como el arrebatamiento medio tribulacional. Nos quedan 10 minutitos, amén. El arrebatamiento medio tribulacional. Y generalmente los medio tribulacionistas dicen que los primeros 3 años y medio, y así lo podemos conocer, se habla de la tribulación y lo que se conoce como la gran tribulación. Y esto algunos lo han dividido en las semanas y se divide en 3 años y medio y 3 años y medio, lo que compone los 7. Entonces, generalmente los medio tribulacionistas dicen que los primeros 3 años y medio de los 7 años de la tribulación serán bastante pacíficos en comparación a los últimos 3 años y medio. Vamos a mirar esto más adelante, los 2 testigos de los que habla Apocalipsis, después de 42 meses, son asesinados y ascienden al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Y vamos ya a ir mirando y vamos a ir entrando, entendiendo esto. Apocalipsis, el capítulo 11, verso 12. Dice así: y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Entonces, si usted lee el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, habla acerca de los 2 testigos. Y vamos a estudiar todo eso a fondo y entender un poquito de esto. ¿Quiénes son los 2 testigos? Es otro debate que se ha llevado por mucho tiempo. Algunos dicen que que va a ser Elías y Enoc, que fueron los únicos 2 que se fueron sin tener una muerte física en la historia de la Biblia, y algunos otros dicen que va a ser Moisés y Elías, que fueron quienes estaban presentes en la transfiguración, donde según los pasajes que miramos en los evangelios, estaban ellos tratando asuntos escatológicos de los últimos tiempos. Entonces ya vamos a estudiar un poquito más de eso. El capítulo 11 hace esta referencia. Entonces los medio tribulacionistas creen que los primeros 3 años van a ser muy pacíficos cuando se habla de este tiempo en lo que los 2 testigos se van a ir a ascender. Verso 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá
y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Entonces, después de ese tiempo, se les identifica como que son los representantes de la iglesia. Por lo tanto, el punto de vista del arrebatamiento medio tribulacional supone que el arrebatamiento ocurrirá al mismo tiempo en medio de la tribulación. Entonces, ellos creen que ahí en ese tiempo la iglesia va a ser arrebatada. Entiendan bien, está el pre, está el medio y está el posterior a la tribulación. Entonces, en los últimos años han aparecido dos modificaciones al concepto, y aquí espero no confundirlo, así como los postmilenarios tienen diferentes, hablamos diferentes posturas, también los medio tribulacionistas han aparecido en los últimos años estas dos diferentes posturas que vamos a mirar. La postura del arrebatamiento antes de la ira propone una diferencia entre los primeros acontecimientos de la tribulación y los juicios que siguen de toda la ira de Dios. Entonces ellos creen, ¿verdad? Va a ser tranquila la tribulación y luego se van a desatar los juicios, y es lo que ellos ponen como separación. Este punto de vista considera que el arrebatamiento ocurrirá en cualquier momento después de la mitad de los 7 años y justo antes de la segunda venida, si es que la ira de Dios se derrama rápidamente. Entonces, no tanto en la pura mitad, sino que entre sucesos o entre eventos, lo definen así los medio tribulacionistas. Otra postura del arrebatamiento medio tribulacionista, acuérdense que le mencioné dos, enseña sobre el arrebatamiento parcial o lo que se conoce como el arrebatamiento múltiple. La teoría del arrebatamiento parcial sostiene que los creyentes maduros estarán atentos y listos para el arrebatamiento, mientras que los creyentes inmaduros puede que se pierdan en el arrebatamiento. Entonces, diferentes posturas, pero al reconocer que han perdido el arrebatamiento, ellos determinarán estar bien con Dios y luego serán arrebatados. Ninguna de estas dos modificaciones, como la teoría principal del arrebatamiento medio tribulacional, tiene una evidencia bíblica convincente. Entonces, aunque se oye bien, se oye suave, pero no hay una postura bíblica que podamos decir por esto o por se llega a esta conclusión. Entonces, vamos concluyendo, estamos mirando las diferentes posturas, la posterior a la tribulación, la medio a la tribulación y la pre, que es la que sostenemos, que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Entonces, la Biblia promete que los creyentes nacidos de nuevo, la verdadera iglesia, y esto es algo que quisiera que nosotros tengamos muy en mente. Estamos estudiando ahorita el mensaje a las 7 iglesias, y no sé si se recuerdan, pero el mensaje a la iglesia de Filadelfia, lo miramos no este domingo pasado, pero el antepasado, miramos donde le dice la promesa a la iglesia fiel, y es una representación de la iglesia fiel. Esta semana estaba oyendo una conversación entre pastores que hacían la pregunta, ¿cuál es la condición de la iglesia ahorita? Y yo, hablando con mi esposa, le decía, para mí la iglesia siempre ha tenido las características que miramos en las 7 iglesias. Porque algunos están dormidos, no quiere decir que la iglesia está dormida en su totalidad. Dentro de la iglesia hay gente trabajadora, pero que ha perdido el primer amor. Hay gente que se desvía y va sobre las doctrinas de Balaam, de Jezabel, de los Nicolaitas. Actualmente dentro de la iglesia hay gente que tiene nombre de que vive y está muerta. Dentro de la iglesia hay gente que se mantiene fiel.
y dentro de la iglesia hay gente apóstata que ha negado y Dios le dice, ojalá fueras frío o caliente. Entonces, eso siempre ha pasado durante la historia de la iglesia y mucho de ello nosotros hemos de entender lo que la iglesia es aquella que vive fiel y estas promesas son para quienes se mantienen fieles. Dentro de esto nosotros miramos que se le hace esta promesa a Filadelfia, verso 10 del capítulo 3, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces yo te guardaré, en otras palabras, no te he puesto para ira, y ahí creemos que se refiere a la iglesia verdadera. No tendrá que enfrentar los severos juicios que ocurrirán durante la tribulación. Esto es porque la iglesia será arrebatada, nosotros lo creemos antes de los 7 años, que los 7 años de tribulación comiencen, porque dice la palabra, y aquí está uno de los pasajes, Primera de Tesalonicenses 5, verso 9 al 10, y sí, grábelo mucho ahí el pasaje, Primera de Tesalonicenses, y se me acabó el tiempo, 5, 9 al 10. Terminamos con este pasaje, ¿qué les parece? Dice 5, Primera de Tesalonicenses 5, 9 al 10. Y dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o durmamos, vivamos, dice, juntamente con él. El que está velando es el que está anticipando la venida, y el que está dormido no habla del que está dormido espiritualmente, habla del que ha muerto. Ya miramos en un pasaje anterior, no os entristezcáis acerca de los que duermen, como quienes no tienen esperanza. Entonces, había mucha gente que había muerto por causa de la persecución. Entonces, al nosotros mirar esto, la postura pretribulacionista, y que vamos a mirarlo más a fondo, nosotros creemos que se va a derramar una ira cual nunca se ha derramado, así como hubo gente que se ahogó, el pueblo de Dios fue salvado de las aguas estando en la barca, así como Abraham abogó por su familia, se quemó el Sodoma y Gomorra y ellos fueron salvados de las llamas, y la gente que ha sido justificada, no creemos con todo nuestro corazón que no va a recibir ese periodo o ese tiempo que nosotros conocemos como una tribulación cual nunca se ha visto jamás. Entonces, hasta ahí vamos a concluir el estudio del día de hoy. Decía, todavía nos queda algunos puntos. Vamos a mirar el papel del Espíritu Santo. Nos queda muchísimo. Vamos a mirar sobre la segunda venida y todos estos temas. Sí les pido, si tienen algunas preguntas, siéntanse con la libertad de escribirlas, dejarnos saber, y así para ir contestando conforme vayan formándose inquietud. No sé si saludamos a algunas personas y nos despedimos. Amén. ¿Quién nos acompaña por ahí? Hermana María Elena Arredondo, amén. Dios me la bendiga. Cuídese mucho, la extrañamos. Hermana Marta Elvira. Dice la hermana Marta que está ansiosa de darnos unos abrazos y unos besotes. Dice la hermana
Nomás que estamos ahorita, todavía no se va a valer eso, hermana, cuando nos juntemos. Puro codazos. Hermano, brother Rosendo, hermana Marina, Dios les bendiga mucho. Brother Chendo, ya este año que me lleves allá a la senaduría. Hermana Rosario Sánchez, qué gusto que nos acompañen. Hermana Berta, Patricia. Hermana Alejandrina, God bless you, brother Joaquín. Ya tenía rato que no te miraba. Ayer te miré un poquito ahí en el video de la hermana Alejandrina. A cada uno de ustedes, amén, que están ahí, les saludamos y les deseamos ahí lo mejor. Estén saludables. Si tienen alguna pregunta, recuerde, déjenos saber algo que quiera compartir, que quizás se nos pasó, que quiera agregar para agregar ahí una riqueza ahí al estudio. Cuídese mucho, nos estamos mirando, amén. Que Dios les bendiga, que pasen buenas noches. Good night, everybody.